Buenas tardes, hermanos. El nombre de este sermón se titula La carne es débil. Existen dos falacias prevalentes en el cristianismo. Una de ellas es que el cristiano ya no puede pecar después de haberse convertido. Sabemos que esta doctrina es falsa porque la carne es débil. Otra falacia es de que si la persona está en pecado, se puede perder su salvación o esa persona nunca fue salva. Eso insinuaría que la salvación se obtiene por medio de las obras. Pero la carne del cristiano nunca se regenera en esta vida hacia las cosas de Dios. Después de ser salvos, sabemos que absolutamente ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Y esto incluye a nuestros pecados. Por favor, habla en sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 5. Las epístolas de Juan están ubicadas antes de Apocalipsis y del libro de Judas. Nuestra salvación está basada en lo que hizo Jesús por nosotros y no en lo que nosotros vamos a hacer o vamos a dejar de hacer por Jesús. Dicen las santas escrituras que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para entender por qué el cristiano sigue cometiendo pecados, es importante establecer la definición que Dios nos da hacia un ser humano. ¿Qué es lo que es un ser humano? Un cristiano es un pecador antes de que fue creyente, en el día que se convirtió, y un cristiano va a ser un pecador hasta el día que se muera. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en la carne y la Biblia nos deja saber bien claramente que la carne es débil, que en la carne no existe el bien. Cuando una persona cree el Evangelio de Jesús, que es la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, esa persona tiene dos aspectos en su ser están en conflicto el uno con el otro. Un aspecto del nuevo creyente es que el espíritu del nuevo creyente no puede pecar. Pero otro aspecto del creyente es que la carne del creyente no quiere dejar el pecado. Ustedes están allí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18 nos dice: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Vayan a Génesis capítulo 2, versículo 16, por favor. Génesis es el primer libro de la Biblia. Muchos falsos profetas pervierten este versículo y enseñan a sus congregaciones que si usted está en pecado, nunca fue salvo. Muchos falsos profetas también le van a decir que su salvación está a punto de perderse si está usted en demasiado pecado. Ya que le pertenece a usted ese regalo de Dios, ya nadie ni Dios se lo puede quitar. Lo que no entienden estos falsos profetas es que la salvación es un regalo. Usted no tiene que hacer nada para obtener la salvación, solamente por medio de la fe. Si usted tiene que obedecer todos los mandamientos de Dios para obtener la salvación, para ir al cielo, entonces mejor la salvación es por medio de mucho trabajo y por medio de obras. Y la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Lo que es nacido de Dios es el espíritu del creyente y no la carne. Para entender este tema vamos a Génesis 2.16. Génesis 2.16 nos enseña qué es lo que muere, qué es el espíritu y posteriormente qué es lo que revive después de creer el Evangelio de Jesús. Dice la palabra de Dios en Génesis 2.16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vayan por favor a Primera de Tesalonicenses 5:23. Está ubicado después de Colosenses. En el día que Adán pecó contra Dios y comió del fruto prohibido, ¿murió o no murió ese día? Adán, en cuestión de la carne, vivió 930 años. Pero en el día que pecó, el cuerpo de Adán no murió. Pero el día que Adán pecó, el espíritu de Adán murió. También sabemos por medio de 1 Corintios 15 que el espíritu, el postrer Adán, nació de nuevo después de poner su fe en el Evangelio de Jesús. Para entender esta cuestión con más claridad, tenemos que comparar lo espiritual con lo espiritual. Y es importante conocer la definición que Dios nos da acerca de la composición de un ser humano. Ustedes están ahí en 1 Tesalonicenses 5:23.
dice la Escritura, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y ruego a Dios que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es ser un ser humano está aquí en este versículo. Un ser humano es alma, es carne y es espíritu. Vayan a Mateo 26, 41, por favor. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Al igual que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, también nosotros somos tres en uno. Pero nuestra carne nunca se arrepiente completamente de pecados en esta vida. Le voy a volver a repetir, la carne de cada creyente nunca se arrepiente completamente de pecados en esta vida. Por eso vamos a ver, después que creyeron en el Evangelio de Jesús, por eso vamos a ver borrachos, vamos a ver drogadictos, vamos a ver fornicarios, maldicientes, codiciosos, etcétera, en el reino del cielo. Si la carne se arrepintiera en el momento de salvación, todos nosotros seríamos perfectos, como el Señor Jesucristo es perfecto, pero sabemos que estamos llenos de error, estamos llenos de pecado. Vamos a seguir cometiendo transgresiones contra Dios. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu del nuevo creyente no puede pecar, pero la carne del nuevo creyente no puede dejar el pecado. Están ahí en Mateo 26, 41. La palabra de Dios dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi espíritu quiere ir a la iglesia cada vez que hay iglesia, pero a veces no quiere ir la carne. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Mi espíritu quiere dar el evangelio cada vez que hay una oportunidad de dar el evangelio, pero a veces no lo hago. ¿Por qué? Porque mi carne es débil. Mi espíritu quiere leer mi Biblia cada día como lo manda Dios, pero a veces no lo he hecho. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Vayan a Romanos 7:14, por favor. Romanos 7:14. Está después de Juan y Hechos. Mucha gente insinúa que el nuevo creyente tiene que ser perfecto como el Señor Jesucristo. Dicen cosas como, se cree cristiano, pero todavía toma cerveza. O se cree cristiano, pero todavía dice maldiciones. O se cree cristiano, pero no puede dejar el cigarro. La razón por la cual es imposible dejar completamente el pecado es porque estamos en la carne, y la carne es débil. Este cuerpo es la cáscara a donde reside nuestra alma y nuestro espíritu. Lo que no puede pecar está atrapado en un cuerpo que no puede dejar el pecado. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. El apóstol Pablo, un gran cristiano que Dios usó grandemente para escribir la Biblia, se dice que él es carnal. En el versículo 15 nos sigue diciendo el apóstol Pablo, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo, un gran ganador de almas y un gran ejemplo para nosotros los cristianos, no podía dejar el pecado. La carne de Pablo no hace lo que el espíritu de él quiere. Y el espíritu de Pablo quiere hacer lo que es bueno, pero la carne quiere hacer lo que es malo. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 16 nos dice, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien, no. La carne de Pablo y de cada otra persona en el mundo es una carne pecaminosa. Versículo 19 nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Otra vez le vuelvo a repetir, el espíritu de Pablo quiere hacer lo que es bueno, pero termina haciendo las cosas malas. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Versículo 20 nos dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. No es el espíritu del Pablo que quiere hacer el mal, sino la carne de Pablo que quiere hacer lo malo. Versículo 21 nos dice, hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior de Pablo es el espíritu de Pablo. El hombre interior de Pablo es la nueva criatura que nació después de creer el evangelio. El hombre interior de Pablo es el espíritu de Pablo que no puede pecar.
Versículo 23 nos dice, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo no podía dejar el pecado. Nosotros los cristianos tenemos la opción de ser guiados más por el bien o ser guiados más por el mal. Nosotros los cristianos tenemos la opción de ser guiados más por el Espíritu de nosotros, por el Espíritu Santo, o por ser guiados por la carne, las concupiscencias de la carne. Vaya por favor a Gálatas 5:16. Gálatas es después de primera y segunda de Corintios. Dejemos que nuestras almas magnifiquen las cosas del Espíritu y las cosas del Espíritu Santo. Para obtener las bendiciones de Dios, recomiendo que dejemos que nuestro espíritu se alegre en las cosas de Dios. No dejemos ser guiados por la carne para la destrucción del cuerpo. No dejemos ser guiados por la carne para que se pueda seguir haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. No dejemos ser guiados por la carne para que Dios nos dé bendiciones y no maldiciones. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Para que podamos andar en el Espíritu, debemos hacer las cosas que agradan a Dios. Debemos leer nuestras Biblias diariamente para que nuestro espíritu, el bebé en Cristo que nació de nuevo, pueda crecer en el Señor y para que nadie nos engañe. También es importante ir a una buena iglesia donde se predica todo el consejo de Dios. No nomás que Dios es bueno, que Dios nos ama, ya sabemos eso. Necesitamos que una iglesia que se predique todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. También vayan a Lucas 1:46, por favor. Es el tercer libro del Nuevo Testamento y es el último versículo que vamos a leer. Es importante tocar puertas también para sacar almas del infierno y para ocuparnos en las cosas de Dios y no en las cosas de la carne. Y es importante velar y orar para que la carne no entre en tentación. María, la madre de Jesús, fue bendecida de ser escogida a dar luz a Jesús, a Dios mismo, y también fue bendecida con hijos creyentes. Nosotros seremos también grandemente bendecidos en esta vida y en la vida que viene si permitimos que nuestra alma magnifique las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. Seremos bendecidos grandemente si dejamos que nuestro espíritu se alegre en las cosas de Dios y no que dejar que el cuerpo se alegre en el pecado, en las cosas carnales. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Vamos a orar.